Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Subhumanos, una película de terror inglesa, pero que está muy alejada de lo que serían las películas de terror de la Hammer, de la Micus o de la Tygon, de lo que son las productoras inglesas que por aquella época, durante los años 60 y 70, pues fueron esas productoras insignes dentro del cine de terror británico. Sobre todo la Hammer durante los 60 fue la que tuvo dominancia, en los 70 la Micus quizás tomó cierto relevo. Y bueno, por ahí también estaba la Tygon en los 60, en los 70 también, pues haciendo sus peliculillas. Bueno, esta película se asemejaría incluso más al cine de terror estadounidense, el cine de terror moderno estadounidense, que ya empezaba pues a aparecer en aquella época, después de que George Romero hiciera La Noche de los Muertos Vivientes. Luego apareciera pues Wes Craven con La Última Casa a la Izquierda o Top Hooper con La Matanza de Texas. Ese cine de terror que estaba dando un poco ese giro, esa transgresión, lo que es y ese cambio a lo que era ese cine de terror gótico que parecía imperar con las películas de la Hammer, las películas del terror gótico italianos, de Mario Bava, por ejemplo, o Riccardo Freda, o Antonio Margheriti, o las películas también de corte gótico que tenían la factoría de Roger Corman. Entonces eran como que se alejaban un poco de lo que sería de ese tipo de películas que eran las que imperaban y nos mostraban un tipo de terror diferente, con una crítica social bastante implementada, aunque esto ya se veía en las películas de la Hammer. Y bueno, aquí nos encontramos ante una pequeña joya del cine de terror, una película que a mí me encanta y que me parece que para la época que era, en realidad es una película que es muy bestia, muy fuerte. O sea, la película es bastante sangrienta. Estábamos a principios de los 70, los 70 ya empezaba a haber un salvajismo en el cine bastante acentuado. Quizás un salvajismo incluso ya no superior, pero era diferente al de los 80. O sea, el salvajismo de los años 70 no era tan excesivamente sangriento. Ya en los 80, principios de los 80, luego hubo ya un cambio a mediados y sobre todo finales de los 80. Pero en los 80 eran películas más sangrientas, que buscaban una brutalidad y un salvajismo, pero más visual, más en cuanto a sangre se refiere, ¿no? En los 70 era como un salvajismo más psicológico, sobre hechos, acontecimientos que veías, escenas que veías, que eran auténticamente salvajes, aunque no vieras ni una gota de sangre, pero que te marcaban y que te impactaban. Eso lo podíamos ver pues en La Matanza de Texas, lo podíamos ver en Las Colinas Tienen Ojos, La Última Casa a la Izquierda, pues los podíamos ver en todas esas películas. En los 80 ya era más, más sangre, o sea, un salvajismo más visceral en cuanto visualmente se refiere, más que en los acontecimientos que te podían mostrar, que te pudieran parecer más impactantes o menos, era ya un salvajismo más visual en cuanto a una muestra de más sangre, descuartizamientos, de elementos más explícitos, como podían ser las primeras películas de Viernes 13, los slashers que se hicieron a principios de los 80, o ese cine de terror italiano de explotación, como esas películas de muertos vivientes o de caníbales, tanto de Lucio Fulci como de Umberto Lenzi, Ruggero Deodato, en fin, de toda esta gente. Pues era un tipo de salvajismo diferente, pero esta película quizás empezó a tener esas muestras de violencia más explícita visualmente en cuanto al contenido sangriento, que le acercaba más a ese cine de terror ochentero. De hecho que bueno, ya comentando un poco el argumento de la película, vemos como hay un tipo que parece como de la alta aristocracia, que se está moviendo por los subterráneos de lo que es por el metro de Londres. Entonces, de repente es como que el tipo pues es muy elegante, va con su bastón y es como que no pega, ¿no? Ves una imagen que no te cuadra mucho, un tipo tan elegante que no pasa nada, ¿no? Puede ir perfectamente coger el metro una persona así, pero bueno, es como que no combina mucho, ¿no? Lo que es el ambiente con la persona, cómo va vestido, cómo se va moviendo. Entonces, vemos una pareja que encuentra a este hombre desmayado en las escaleras del metro. Entonces pues suben a pedir ayuda y cuando bajan el tipo no estaba. ¿Qué pasa? Que el chico, porque va una pareja y la chica dice, a lo mejor es diabético, a lo mejor se ha desmayado, entonces le cogen la cartera y ven el nombre que tiene. Resulta que es un lord, es una persona que trabaja como para el gobierno inglés, es una persona de la alta alcurnia, una persona bastante importante. Por lo tanto, de nuevo, ya no solamente el aspecto físico, sino quién era la persona, como que descuadra mucho de que estuviera en ese metro, ¿no? Una persona pues que generalmente es lo que dice la policía, ¿no? Es una persona que tendría que ir en limusina y qué es lo que hacía en el metro. El caso es que, bueno, pues el caso empieza a investigarlo Donald Pleasence, el grandísimo Donald Pleasence, que es el protagonista de la película,
Y, y bueno, pues tenemos una parte de bastante misterio, una parte de investigación bastante acentuada, en la cual pues están investigando la desaparición, porque al principio pues al chico no lo creen, ¿no? Es como que, bueno, a la pareja en sí, ¿no? Como que diciendo, bueno, se han visto a alguien, pero resulta que hemos bajado. No es que no lo crean, sino que no le dan una mayor importancia. O sea, precisamente puede ser una persona que vaya bebida, se ha desmayado ahí, pero luego ha recuperado la consciencia y se haya ido, ¿no? Entonces, eso es lo primero que piensa la policía. Pero al decirle el nombre y averiguar de que es una persona tan importante y que esa persona se encuentra desaparecida, pues ya le dan más verosimilitud a lo que ha dicho la pareja. Que de hecho que empiezan como a sospechar incluso de la pareja, cosa que también dice, joder, estás haciendo un buen acto intentando ayudar a un hombre y luego resulta que sospechan de que eres tú el que le ha hecho algo a esa persona. Pero bueno, tampoco es una sospecha muy acentuada, ¿no? La cuestión es que pues hay una investigación bastante elaborada, sobre todo del personaje de Donald Pleasence, que se da cuenta de que en esa zona del metro han habido bastantes desapariciones. Entonces se nos cuenta de que en esa zona, precisamente en esa zona del metro, hace años pues hubieron unos constructores que eran los que hacían los túneles del metro y hubo un derrumbamiento y se quedaron ahí atrapados. ¿Qué pasa? Que fue por culpa de una negligencia de la empresa que los contrató. O sea, utilizaban, pues se ve que materiales malos, cualquier cosa de que eso se derrumbó. Y quizás para no dar indemnizaciones a la familia, para no dar explicaciones, era como que no querían que hubiera supervivientes y los dejaron ahí. No rescataron a nadie. Entonces ahí todo se derrumbó y se quedó ahí toda la gente ahí dentro, pues enterrada viva. Se cuentan, se dice, eso queda como si fueran también leyendas, de que no todos murieron y seguramente no todos morirían cuando se derrumbó todo. Pero que algunos sobrevivieron y algunos siguen viviendo ahí. Pero eso ya es una leyenda que se cuenta, ¿no? ¿Cómo pueden sobrevivir tantos años unas personas que han sido enterradas vivas? ¿Cómo pueden sobrevivir en esos túneles, en esa parte donde se han quedado totalmente enterrados? Bueno, pues recurriendo al canibalismo. Es lo que dice uno de los policías. Pues mueren los compañeros que tenían y entonces pues se comen a los muertos y ya tienen alimento, ya tienen comida, ¿no? Es como que corre la leyenda de que aún quedan trabajadores vivos que han recurrido al canibalismo y han sobrevivido por recurrir al canibalismo. Pero estamos hablando de unos túneles que se empezaron a construir y todo eso sucedió en el año 1800 y pico. Por lo tanto, ya por mucho canibalismo que haya habido, no puede haber sobrevivido nadie, ¿no? O sea, la comida se acaba, la gente se hace vieja y al final te mueres. Entonces, bueno, pues se queda un poco como una leyenda que cuentan porque esa zona precisamente donde sucedió en 1800 ese derrumbe que hubo, entonces hay como túneles ahí escondidos, como perdidos, por ahí que nadie los ha visto nunca, y es ahí precisamente por esas zonas por la que está desapareciendo las personas y en la zona en la que están desapareciendo personas y en la que ha desaparecido este hombre, este tipo que trabaja para el gobierno de Inglaterra. Entonces tenemos una parte con mucha investigación y tenemos otra parte en la cual descubrimos de que sí que hay un tipo, un caníbal que vive en esos túneles subterráneos. Hay una escena en la que se nos presenta, después de contarnos la historia de ese derrumbe que hubo en el 1800 con todos esos trabajadores, hay una escena que ya se nos muestra ya lo que realmente ha ocurrido, el por qué este hombre ha desaparecido, qué es lo que realmente ha pasado en el metro, porque de repente el tipo estaba desmayado y luego cuando han bajado no estaba. Y esa escena me parece impresionante, o sea, como está dirigida es increíble. O sea, es un movimiento de cámara en plan traveling, muy suave, escuela inglesa de Terence Fisher, muy suave, como recorre un brazo que está cortado encima como de una mesa y mordido por ratas. Vemos ratas encima de la mesa y vemos como que están todo el brazo como carcomido, como mordido. La cámara sigue avanzando y vemos al tipo que ha desaparecido, a este lord importante del gobierno inglés, como está en el suelo muerto, sin brazo. El brazo de la mesa es su brazo, pero la cámara sigue moviéndose por la estancia. Y vemos como hay más cadáveres colgando, cadáveres putrefactos, algunos cadáveres esqueléticos, pero aún sigue la cámara andando por todo lo que es la habitación. Y da una vuelta porque de repente tú la cámara la ves así, no ves el movimiento circular. Tú simplemente ves la cámara como se va moviendo, pasa del brazo al tipo, descubrimos que ese brazo pertenece a ese tipo, luego pasa a esos cadáveres, sabiendo que hay más cadáveres aparte de él, o sea, hay alguien que lo ha matado a este hombre, le ha cortado el brazo, pero que ha matado a otras personas, a esas personas desaparecidas en esa zona, ¿no? Y de repente vemos que vuelve otra vez al brazo, o sea, ha dado un recorrido en círculo por toda la habitación donde se encuentran esos cadáveres, pero nosotros lo hemos visto con un traveling muy suave, como ha ido recorriendo poco a poco
toda esa estancia, sin darnos cuenta de que estábamos recorriendo una estancia, porque parece que el movimiento es un movimiento lineal, ¿no? Como que vaya hacia adelante la cámara, que vaya de un brazo al hombre, luego a los cadáveres, y luego siga, que no parece que esté dando el círculo, no parece que esté en una misma habitación, pero hemos visto que ha recorrido toda la habitación. Pero es más, la cámara no se para ahí, la cámara sigue, y sigue por una puerta donde hay una ventana, y entonces traspasa la puerta con la ventana y vemos otra habitación donde se encuentra el causante de esos asesinatos, que es un tipo con el pelo largo, barba, la cara así como carcomía, que se recuerda bastante, y esta película es anterior, a ese caníbal de la película Gomia, Terror en el Mar Egeo. Recuerda bastante al personaje protagonizado por George Eastman. Y está como con una mujer que también está embarazada y está como carcomida, como deforme, que anteriormente también, se me ha olvidado comentarlo, mientras la cámara se va moviendo por toda esa estancia, oímos como gritos, como gemidos. Son los gritos y los gemidos de esa mujer. Luego averiguamos, la cámara te lleva a averiguar de dónde salen esos gritos y esos gemidos. Pero aún así la cámara sigue moviéndose y sale de esa habitación y entonces nos muestra los túneles que hay, que es un lugar enorme. O sea, nos está mostrando un lugar totalmente inhóspito, totalmente deshabitado, en el cual hay un caníbal ahí, un caníbal con una mujer que está embarazada, suponemos que está embarazada por él. Y esos son sus dominios. Estamos viendo todos los dominios de esa persona, de ese caníbal, de ese ser que vive ahí con esa mujer. Entonces es impresionante cómo se mueve la cámara, cómo sale de ahí. Entonces nos muestra un pasillo enorme, como con arcos. Y esos arcos lo que hacen es un efecto tridimensional, le da un efecto como de profundidad de campo. Y el efecto de profundidad de campo también se utiliza bastante en esta película. Entonces toda esa escena, que dura bastante, me parece increíble, como sin decir nada, solamente con el movimiento de la cámara, y eso es arte cinematográfico, nos ha mostrado toda la información de ese misterio de la desaparición de ese hombre y de la desaparición de otras personas en esa zona. Y sobre todo, y antes habiéndonos contado la historia de esos trabajadores que han quedado ahí derrumbados, solamente con el movimiento de cámara vemos que hay una persona que ha sobrevivido. Quizás habían trabajadores y trabajadoras, hombres y mujeres, allí han tenido carne, han comido carne pues de los muertos, han sido pues caníbales, han sobrevivido de esa manera, han tenido hijos, han procreado hijos, esos hijos han nacido ya como caníbales, comiendo de esa carne, y bueno, al final ha habido una generación tras otra, y el único superviviente que ha habido pues es este tipo con esta mujer que la tenía ahí embarazada, ¿no? Entonces era como que la estirpe sigue, va a dar un hijo, entonces es como un submundo subhumano, ¿no? Que viven bajo lo que es el metro de Londres, que viven en esos subterráneos, y ahí pues han hecho una vida en la oscuridad, una vida de canibalismo. También comerán ratas, supongo, tendrán pues ahí carne para comer, y bueno, agua también que se filtra a veces de la lluvia y pueden obtener agua. En fin, es una supervivencia pues al final de la especie humana. Tiene cierta crítica social, sí, pues el tema es algo muy ligero, pero tenemos pues el tema de las grandes empresas que a veces tratan mal a los trabajadores, solamente miran por sus ganancias. Al hacer el metro os damos los peores materiales, os pagaremos seguramente una miseria, y más en aquella época, en 1800. Morís todos, pero como no queremos dar explicaciones a nadie, no queremos que se enteren ni pagar indemnizaciones, ni que se enteren de que a lo mejor ha sido negligencia nuestra por dar materiales malos, malas condiciones a los trabajadores, pues ahí que se mueran y ya está. Entonces ha sobrevivido gente que vive en un submundo, por desgracia, para que unos, y esto era también el mensaje que podíamos obtener en La Matanza de Texas, o Las colinas tienen ojos, para que unos tengan dinero, para que unos estén en la parte de arriba, en la parte superior, otros tienen que hundirse, tienen que estar en la parte inferior, ¿no? Para que unos sean ricos, tienen que haber pobres, tiene que haber gente que sea explotada, gente que sea abusada. Entonces esa escena, ya digo, me parece absolutamente impresionante. Otras escenas que tienen también, en las que se utiliza mucho la profundidad de campo. En esta película se utiliza mucho la profundidad de campo. Por ejemplo, otra escena en la que mete ya el cadáver, porque pilla el cadáver de este hombre, de este lord inglés, lo pone delante. Otra escena también impresionante, como digo, adelantada quizás a su época en cuanto a la muestra de sangre, ¿no? En aquella época quizás el cine del director de 2000 maníacos, Herschel Gordon Lewis, no me salía el nombre, Herschel Gordon Lewis, que fue el creador del gore, pues quizás sí, ahí podíamos tener más escenas sangrientas, algunas películas quizás de la Hammer, pero esta película tiene algunas escenas que pueden recordar pues más a esos primeros slashers de los 80, ¿no? Entonces el tipo lo coge, lo pone delante de la mujer y le corta el cuello y empieza a caer sangre, y ella empieza a beber de esa sangre, la está alimentando esa mujer, la está alimentando.
Entonces vemos pues, escenas muy explícitas. Luego también, por ejemplo, mata a unos trabajadores que hay por ahí por el metro. Uno le clava como una pala aquí en la cabeza y le deja la pala clavada. Otro la atraviesa con una vara lo que es el estómago. Entonces tiene escenas muy salvajes porque tiene también ese toque de cine setentero, más tirando al estadounidense que al inglés. Muy setentero, como muy sucio, con un ambiente muy sucio. Ese aspecto de salvajismo que tenía ese cine setentero, más aparte esas escenas explícitas que ya lo acercaban más pues a ese cine ochentero, más a los slashers ochenteros, por ejemplo. Entonces, bueno, pues es otra escena, eso, coge al tipo, lo degüella, le da de beber la sangre y lo mete en una habitación el cadáver. Y entonces el cadáver está en la habitación, ahí está el tipo, el caníbal fuera, mirando por una ventanita a esa habitación, el muerto en un rincón de la habitación y otro cadáver que están como enganchado en la pared. Y entonces es como que da una profundidad de campo ver ese cadáver aquí, el hombre aquí y en tercer lugar al tipo detrás de la puerta, ¿no? Como, no sé, le da como una profundidad de campo, le da como una amplitud más grande a la habitación. Otra escena también, en uno de esos túneles, hay lugares que están con luz y otros lugares con sombras, ¿no? Jugando muy bien con ese juego de luces y sombras, ¿no? Lugares alumbrados donde puedes encontrar seguridad, lugares con sombra donde puede surgir algún peligro. Y también el tema de la estrechez, ¿no? De que vemos, de que ese plano, por ejemplo, de un túnel que está amplio por el principio, pero se va estrechando hacia el final, donde vemos al final un personaje que puede parecer encajonado, ¿no? Lo que es al final. Pero aquí, por ejemplo, vemos al final, donde se encuentra uno de los personajes, al final de ese túnel, como hay una parte como que está derrumbada, ¿no? Entonces no vemos lo que es la parte final amplia, dentro de su estrechez, ¿no? Sino que la cámara está aquí amplia, el túnel se va como estrechando, y es normal, el foco es lo que hace, según tú pongas la cámara donde la pongas. Y al final ves al personaje como pequeño y como encogido, ¿no? Pero si tú aparte a ese trozo del final le pones una parte que está como enterrada, con escombros, pues parece aún que está como más encogido ese personaje, como que está más enclaustrado, ¿no? En esos túneles que parecen lugares como laberínticos, lugares perdidos. Esto también nos recuerda mucho a la película posterior, a esa de Creep, también, esa película protagonizada por Franca Potente, que se pierde también en los subterráneos de Londres, y hay túneles ahí perdidos, y no sabe ni por dónde está, y ahí también como una criatura. Bueno, pues esta película nos puede recordar aquella. Entonces tenemos una parte que es toda la investigación de Donald Pleasence, luego tenemos otra parte con el tema que sabemos ya lo que sucede, que es este caníbal, luego la pareja también, que parece que está investigando por su cuenta, al final el caníbal como que atrapa a esta chica, porque ella como que baja al subterráneo también, intentando un poco pues, no averiguar nada, en realidad baja, son gente que coge el metro muy a menudo, entonces se queda ella sola en el metro y es capturada por ese caníbal. Vemos también muchos planos de zonas del metro que están como desiertas por la noche, y zonas que en realidad luego son transitadas, pero como que hay ciertas horas donde aquello es como otro mundo, como que se queda desierto, como que puede pasarte de todo y nadie se va a enterar. Y esto lo vimos también en la película de Creep, la de Franca Potente. Entonces hay un cameo que aparece Christopher Lee, el grandísimo Christopher Lee, haciendo también como una persona de la alta aristocracia que no quiere que la policía investigue la desaparición de este lord, quieren ocuparse ellos, ¿no? La gente como del gobierno, que quede todo como en secreto. Y la película está de verdad genial. Para mí es una auténtica joya. Tiene un final bastante... Sin ya desvelar el final, ya no voy a comentar de parte con spoilers, porque es una película que recomiendo muchísimo. Pero tiene lo que es el tramo final una parte bastante perturbadora, ¿no? En sí la película en sí es muy perturbadora, pero el tramo final pues, tiene un rollo bastante perturbador, ¿no? Es bastante extraño lo que es el tramo final. Luego también tiene otra escena, igual que la que hemos visto, de la cámara que va virando por todos los lugares de esas estancias, de ese subterráneo. Pues también vemos también como una especie como de cripta subterránea, como de mausoleo donde hay cadáveres quizás, a lo mejor porque se ven cadáveres muchos esqueléticos, muy putrefactos, cadáveres incluso que pueden llegar hasta ser de la época en las que se quedaron enterradas esas personas, pero cadáveres que están puestos como en estancias funerarias, ¿no? Como si fueran, están como en pilas, ¿no? O sea, un cadáver abajo y como que arriba hay una pila con otro cadáver, y va la cámara recorriendo todos esos cadáveres. Es una escena de verdad muy perturbadora. Y muy bien realizada, sobre todo muy bien realizada. O sea, aquí se juega mucho con los movimientos de cámara y se hace muy bien. La película está muy bien dirigida. La mujer que está embarazada pues se muere, y es como que al final cuando coge a esa chica joven es como que la coge para sustituirla, quizás porque intenta violarla también. Vemos una escena en la que hay un intento de violación. También una escena bastante fuerte, aunque ya habíamos tenido ese mismo año, en el 72, sí, la última casa a la izquierda.
en la cual ya veríamos pues una Rape and Revenge, ¿no? Lo que es películas de violación y venganza. Pero sí, tiene como que la quiere coger de sustituta para procrear, para seguir, digamos, pues manteniendo viva su estirpe, por decirlo de alguna manera. En fin, película recomendadísima al 100%, una auténtica joyita del terror inglés que yo recomiendo muchísimo. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.